Que Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gustazo, una alegría saludarlos hoy domingo 24 de marzo. Feliz domingo tengan todos ustedes. Estamos en la serie El Siervo Sufriente. Hoy es el día 20 y el devocional de hoy se titula De la cruz a la tumba, de la cruz a la tumba. Mis amados hermanos, el día de hoy comenzamos la Semana Santa formalmente. Hoy se conoce como Domingo de Ramos. Hoy recordamos la entrada triunfal en Jerusalén de nuestro Señor Jesús. La última semana de nuestro Señor Jesús comienza el día de hoy en nuestro calendario, en que recordamos la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Así es que va a ser una semana muy importante para todos como cristianos, porque meditamos en la última semana de Jesús, en su muerte, en su sacrificio, en sus palabras, en su persona y en su poderosa resurrección, a partir de la cual todos tenemos vida y esperanza. Así es que les invito a todos que estemos muy conscientes de que estamos celebrando algo muy especial. Es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Dios con nosotros. Recordamos su muerte, su sacrificio, su amor por nosotros, y vale muchísimo la pena que todos estemos en una actitud de reflexión en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros y lo que Dios quiere enseñarnos. Así es que vamos a continuar con nuestra serie estudiando El Siervo Sufriente, el poema de Isaías 53. Vamos al versículo 9 y lo leemos no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, porque nos acercamos a este momento en que recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Permítenos hacerlo, Señor, con toda seriedad, con toda trascendencia de lo que esto significa, Padre mío, que de verdad estemos conscientes de que Tú enviaste a tu Hijo Jesús para morir por nosotros. Permítenos recordarlo, celebrarlo con todo nuestro corazón, Señor, y con una mente abierta y un corazón dispuesto. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, amados. Vamos a leer Isaías 53:9, que dice así: Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Les leo la Nueva Traducción Viviente. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Dice la NBI, se le asignó un sepulcro con los malvados y con los ricos fue su muerte, aunque no cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Amén, un hermoso pasaje, mis queridos hermanos, que tiene algunas enseñanzas para nosotros. La primera de ellas, tenemos que recordar algo que hemos dicho ya en algunos devocionales de esta misma serie, y es el hecho de que Jesús era inocente. No solo inocente, era el más inocente de todos los inocentes, el único completamente inocente. Era santo, era perfecto, sin pecado, dice la palabra de Dios, y sin embargo murió como un criminal. Murió como un criminal. Nos recuerda al versículo que vamos a estudiar en un par de semanas. Es el último versículo de este poema, que dice que entre los ladrones fue contado. El más inocente de todos fue contado entre los ladrones. Y esto tiene un significado muy profundo para nosotros, porque fue contado entre los ladrones en dos sentidos. En un sentido, podemos decir, físico, material. Pues sí, Jesucristo sufrió en la cruz. La cruz era destinada para los peores criminales. No cualquier condenado a muerte era crucificado. Algunos eran apedreados, otros eran decapitados, otros eran quemados. La muerte estaba destinada para la peor clase de criminales. Porque no solamente era una pena capital, también era un despliegue de poder y autoridad del Imperio Romano, un poder malvado que crucificaba a cualquiera que se le opusiera. No estás conmigo, estás en mi contra, pues te crucifico. Y era un despliegue público de humillación brutal. La cruz estaba destinada para los peores criminales. Y en el caso de nuestro Señor Jesús, se cumple esta profecía de manera perfecta, porque Él fue contado entre los ladrones. Aunque era inocente, murió como criminal. Dice aquí el versículo que leímos, se dispuso con los impíos su sepultura. Los crucificados generalmente no tenían sepultura digna. Los crucificados era dejado su cuerpo ahí a que se lo comieran las aves, las bestias. A veces quedaba ahí su cuerpo hasta que se descomponía, era comido por las aves de rapiña. A veces se llevaba su cuerpo a poner en una fosa común. No se les destinaba un entierro digno.
La cruz era precisamente eso, la desdignificación, completamente indigno, el ser humano humillado, deshumanizado. Así se dispuso la muerte de nuestro Señor Jesús. Pero no solo eso, también literalmente fue contado entre los ladrones, entre los criminales. Jesucristo murió entre dos criminales. No solamente lo que simbolizaba la cruz, sino que realmente ahí estaba entre dos criminales. Pero no solo eso. Y de hecho esto no es lo más importante. Lo más importante es que fue contado entre los criminales, entre los impíos. No solamente en cuestiones materiales, físicas, de lo que significa la cruz, de que estaba entre dos criminales, de que se disponía los cuerpos de los crucificados al olvido, a la humillación, a que no tuvieran un entierro digno. No solo eso, sino más importante aún, en el sentido espiritual, Jesús fue contado entre los impíos. Literalmente, fue tenido como impío, fue hecho pecado, dice la Biblia, el de toda la humanidad sobre él, delante de Dios. Delante de Dios, el culpable fue Cristo Jesús para que nosotros pudiéramos no ser culpables. La sentencia estaba hecha para nosotros. La sentencia era la que tú y yo merecíamos, pero no la sufrimos nosotros porque alguien más la sufrió. Alguien más fue contado como el culpable en nuestro lugar, el más inocente de todos, nuestro Señor Jesús. Así es que esto es lo que significa que se dispuso entre los impíos su muerte. Pero no solo eso, sigue diciendo el texto, se dispuso entre los impíos su sepultura, pero fue con los ricos en su muerte. ¿Qué significa eso de que fue con los ricos en su muerte? Algunos estudiosos de la Biblia discuten lo que esto significa. Algunos dicen que tiene que ver con algunos piensan que tiene que ver con que en el Antiguo Testamento a veces se considera a los pudientes, los ricos, los que tienen dinero, no necesariamente porque cualquier rico sea malo, se les tiene como malos, no porque cualquier rico sea malo, sino porque a menudo, sobre todo en aquella época, eran los ricos precisamente los que hacían injusticias, los que oprimían a los pobres, los que se portaban mal y no obedecían la ley de Dios, etc. Y algunos piensan que es una repetición al estilo del paralelismo hebreo, ¿no? Dos frases que se repiten a sí mismas o que se explica la una a la otra. Hay quienes piensan que pudo ser simplemente una frase que refería a lo que le pasó al siervo sufriente, al primer referente del siervo sufriente, si fue el que iba a ser rey. ¿Se acuerdan que hemos dicho que el siervo sufriente probablemente en una primera instancia se refería a uno de los descendientes de David, que se suponía que iba a ser el rey? Se suponía que iba a estar entre los ricos, entre la gente de autoridad, pero terminó estando en el exilio. Hay quienes piensan que se refiere a eso. Hay quienes piensan que se refiere a Jeremías, el siervo sufriente. Jeremías era un profeta que, bueno, le pasó de todo y lo encarcelaron, pero finalmente terminó sus días en Egipto. Y hay quienes piensan que a eso se refiere, que entre los ricos terminó porque Egipto era una cultura. Pero vamos a ser honestos. Me parece que no hay forma de leer este pasaje y sobre todo conociendo la historia de Jesús y que no pensemos en que se cumple exactamente en la muerte de nuestro Señor Jesús. Cuando leemos el Evangelio nos damos cuenta que este pasaje se cumple al pie de la letra. Jesucristo fue crucificado, entre los impíos fue contado, se dispuso su sepultura indigna, pero como dice este pasaje, escrito 600 años antes de Cristo Jesús, con los ricos fue en su muerte. Aunque se había dispuesto Jesús morir en una cruz y que su cuerpo fuera comido por las aves o que fuera llevado a una fosa común, hubo un líder judío, José de Arimatea, una persona de recursos, que pidió el cuerpo de Jesús y se lo otorgaron y lo llevó a una sepultura digna, la tumba de donde Jesús resucitó, que era de José de Arimatea, un hombre de recursos. Entre los ricos fue en su muerte. Se cumple a la perfección esta profecía, en este entonces sí, como una profecía de lo que iba a pasar. ¿Qué nos enseña esto, mis queridos hermanos? 3 cosas. Número 1, 3 cosas con la letra C para que se nos quede en la memoria. Número 1, caminemos con el que dio su vida por nosotros.
Él fue contado entre los pecadores para que nosotros fuéramos contados entre los justos. Caminemos con Él, démosle la vida a Él por completo. Caminemos con el que dio su vida por nosotros. Número 2, creamos en el plan eterno de Dios. Mis hermanos, 600 años antes de la crucifixión de Jesús, su muerte, que fuera puesto su cuerpo en la tumba de José de Arimatea, 600 años antes ya había sido profetizado. Eso nos enseña que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan, mi hermano. De pronto cuando tú estás en momentos de dolor, en momentos de confusión, puedes acordarte de esto. Dios tiene un plan, algo Dios va a hacer, algo Dios está haciendo. No tienes nada que temer. Imagínate qué cosa más triste que la cruz, la muerte. Bueno, todo estaba parte del plan de Dios. No se le salió de las manos a Dios, ni siquiera la cruz, que es el evento más trágico, que es el evento más cruel, más triste en la historia de la humanidad. Ni siquiera eso se le salió de las manos a Dios. Así es que ese problema que tú estás pasando, mi hermano, tampoco se le ha salido de las manos a Dios. Él tiene un plan eterno y puedes confiar en Él. Y número 3, confiemos en el que tiene el mundo en sus manos. Me encanta la película Las Crónicas de Narnia, El león, la bruja y el ropero, que es una historia que pretende comunicar el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús, precisamente comunicar el mensaje de la redención, del sacrificio de Jesús. En esa historia, el león es un poderoso león, se sacrifica por un niño ante el poder de la bruja. La bruja tiene en su poder al niño, lo tiene esclavo, y el león le dice, déjalo libre. Y la bruja dice, ¿y qué me das a cambio? Y el león dice, a mí mismo, yo me pongo en su lugar. Y la bruja mata al león en un despliegue de maldad. Todo su séquito de malévolos seres sacrificando al león. Pero el león resucita, porque el león es más poderoso. El león conoce algunas leyes más grandes que las que la bruja conoce y resucita con poder y vence a la maldad. Él tiene el mundo en sus manos, mis queridos hermanos. Podemos confiar en Él. Aun cuando vemos de pronto noches negras que parece que la maldad está a cargo, no, Él sigue a cargo, porque Él es Dios Todopoderoso, ha vencido a la maldad y podemos confiar en Él. Caminemos con el que dio su vida por nosotros, creamos en el plan eterno de Dios y confiemos en el que tiene el mundo en sus manos. Oremos. Gracias, Padre Santo, por este día que comenzamos la Semana Santa y tú nos hablas. Permítenos seguir reflexionando en tu sacrificio, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantará encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.